Bien, yo primero que quiero decir es que también manifiesto mi agradecimiento. Es la cuarta vez que intervengo en este foro, pero es verdad que las tres anteriores eran cuando no tenía el nombre que tiene actualmente, que es el de Carmelo Lozano, que pues, nos trae el recuerdo del gran profesor y amigo y compañero que fue, y que fue muy acertada la incorporación de su nombre a este foro, a este seminario interdepartamental del que él era alma, porque siempre estaba aquí y siempre pues, apoyando y animando a la gente al debate entre personas de distintas áreas. Yo, en cuanto al debate y a la figura del discussant, yo voy a ser absolutamente atípico, porque no me voy a poner en contraposición y voy a tener un punto de vista diferente al que ha manifestado la profesora Fernández, sencillamente porque yo lo único que he hecho es aprender de su libro. Es decir, el motivo de que yo esté aquí hoy es pues, porque por circunstancias académicas tuve que presentar una ponencia en homenaje a un compañero de Sevilla y me adjudicaron pues, el tema de la cláusula rebus substantibus. Dije, ¿qué hago? Pues bueno, cogí el libro de Encarna y me encantó. Entonces, cuando fui a felicitarlo, me dijo, pues bueno, podemos montar un seminario interdepartamental y aquí está, ¿no? Con lo cual, no va a ser una contraposición de puntos de vista, no es mi pretensión. Yo lo que he hecho es un análisis un poco de la jurisprudencia, especialmente la jurisprudencia posterior a la jurisprudencia generada con motivo de la pandemia, que como ha dicho Encarna muy acertadamente, pues claro, es jurisprudencia menor porque no ha habido tiempo de que llegue al Tribunal Supremo y se dan dos ámbitos ámbito civil, que es el que yo puedo conocer mejor. No voy a entrar en jurisprudencia laboral, en jurisprudencia administrativa, y me voy a mover exclusivamente en el ámbito civil, mercantil. Y bueno, pues es jurisprudencia que se ha generado con motivo de interposición de medidas cautelares, en un primer momento, a través de una serie de autos que se emitieron en el mismo momento que estaba la gente confinada, y luego pues ya con algunas sentencias de primera instancia, pero ya tenemos pues un nutrido nutrido conjunto de sentencias de audiencias provinciales que uno ve que van reiterando criterios, y al contrario de lo que había pasado con la época anterior, pues veo que hay un enfoque bastante plano de la cuestión. Bueno, pues se trata de sacar algunas ideas de esta jurisprudencia y poco cosa más. Pero antes de eso voy a apoyarme, sobre todo porque como es una referencia de tantas sentencias y tal, pues me voy a apoyar en una presentación de PowerPoint que tengo aquí, sobre todo para que se pueda seguir desde casa y que si es necesario, pues que se pueda, como se está grabando, pues se pueda acudir a ella. Primera cuestión. Mona Foster. Si voleu ho intentem, però se queda en Mona Foster. Bien. Sobre todo porque esté en la grabación, para los que están en casa, y así también les ahorro la vista de mi persona. Retomando un poco la parte final, antes de empezar con la jurisprudencia, ahí me gustaría volver con el tema de los riesgos de explotación. Es decir, vamos a ver que en las sentencias se plantea una diferenciación clara entre la época de la crisis económica de 2008, porque todos sabemos que no era de 2008, pero se llama 2008, de 2007, y la época de la pandemia. Y básicamente hay un argumento que se va repitiendo, y es que las crisis económicas son cíclicas. Y como son cíclicas, pues sobre todo desde el punto de vista de la evaluación de los riesgos por parte del ámbito empresarial, pues se tiene que prever que pronto o tarde va a haber una crisis. Sobre todo cuando se ve que hay burbujas, ¿no? Y por efecto procíclico de la inversión, esto puede traer consigo una crisis de carácter financiero que lleva aparejada pues, otros daños colaterales, otro tipo de crisis, como por la inmobiliaria que hubo en este país, aparte de la crisis financiera. Mientras que la pandemia es otra cosa diferente, que no se puede prever. Bueno, yo creo que una piedra de toque para esta afirmación puede ser el mundo del derecho del seguro. Entonces, he consultado pues, algunas cosas, alguna información, he estado leyendo esta mañana. La he incorporado a la presentación, pero aquí no sale, no sé por qué, igual estoy manejando una presentación que no es la correcta. No sé si
Sí, esta es la diapositiva. En primer lugar, los seguros sí que habían contemplado esta posibilidad. Hay una asociación de actuarios europeos que en 2006 habían dicho que el riesgo de producir una pandemia global, sin medir evidentemente los efectos, porque eso es imposible, pero similar a esta, en 2006, de que se produjera en los 10 años siguientes, era de un 30%. Con lo cual, ellos ya tenían, por supuesto, que se iba a producir con cierta probabilidad, ¿de acuerdo? No se produjo hasta 2016, pero se produjo en 2020. ¿Claro? Porque fue pasando el tiempo y al final se produjo. Tampoco el sector actuó en consecuencia, estaba la información, pero no actuó en consecuencia. Pero es verdad, aparte de eso, que es un riesgo que se prevé en algunas modalidades de seguro. Por ejemplo, todos conocemos el seguro de riesgo, el seguro de crédito a la exportación, donde aparte de los riesgos comerciales, están los riesgos extraordinarios, entre los cuales están las contingencias bélicas, pandemias. Y esto se asegura, sobre todo en el comercio internacional. Tiene un precio, pero se asegura. Luego tenemos el seguro de lucro cesante. Hay pólizas, en pólizas normales de seguro, hay cláusulas de exclusión donde se excluye el riesgo por pandemia. Eso significa que se ve como algo que se puede producir, pero se excluye de la cobertura. Y luego tenemos algunas modalidades de contrato de seguro particulares, como el seguro de lucro cesante, que puede pactarse de forma complementaria en un seguro normal o de forma autónoma independiente. Se discute ahora si, cuando se pacta de forma complementaria a un seguro normal, se entiende que se puede estar implícitamente incluida el riesgo por pandemias o no. Pero esto es una cuestión de detalle de las cláusulas si es la cláusula limitadora del riesgo o son una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, que ahora no vamos a entrar en esto, pues es un debate técnico bastante detallado que no podemos entrar. O bien, pero sí que se dice que hay modalidades de seguro de lucro cesante que se estipulan, se contratan con independencia de otras modalidades de seguro, en las que sí que se incluye el riesgo de pandemia. Por tanto, mientras un riesgo se pueda tarifar, se puede incluir en un contrato seguro. Y si se puede incluir en un contrato seguro, al menos hay un sector del ámbito empresarial que sí tuvo en cuenta esto como algo propio de los riesgos de explotación. ¿Qué es lo que tiene que hacer la compañía aseguradora? Reasegurarse. Porque, claro, si es global, pues el siniestro va a dar lugar a unas indemnizaciones brutales, ¿no? Pero también hay límites. Yo cubro el riesgo, pero luego no aseguro por el total importe de los daños, sino que puedo llegar hasta un determinado límite y esto me permite tarifar en las condiciones razonables. Bien. ¿Qué diferencias? La segunda pregunta que yo quería plantear es ¿qué diferencias presenta el COVID respecto a episodios anteriores, como la crisis de 2008? Lo vamos a ver a través de la jurisprudencia. ¿En qué medida la pandemia o la crisis de 2008 más el episodio del SARS-CoV-2 ha contribuido a normalizar la regla de la supervención, que antes era de aplicación absolutamente excepcional, un grano salis, hasta que llegaron las sentencias de nuestro compañero Javier Orduña, sentencias del Tribunal Supremo en las que era ponente Javier Orduña? ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? ¿No? Pues cosas que ya se han dicho. Es decir, si nos basamos en la previsibilidad, es evidente que a partir de ahora decir que va a llegar una pandemia de estas dimensiones no es algo absolutamente imprevisible, sino que el empresario responsable, dirigente, ha de contemplarlo como una parte de los riesgos de explotación. Bien, sin más, yo ya paso un poco a desarrollar la presentación. Es un poco de saltarme algunas cuestiones que se han dicho ya. No existe una caracterización general de la regla de supervención ni de la cláusula rebus sic stantibus como especificidad o forma específica de esta regla en derecho español. Les he dicho, hay algunas pistas que el lector pueda encontrar en el libro de Encarna, ¿no? El artículo 1736, con renuncia del mandatario al ejercicio del mandato por imposibilidad de continuar desempeñándolo sin grave detrimento. Se utiliza un poco algunas partes de la cláusula rebus sic stantibus, hasta que llegamos pues a las normas que se aprueban con motivo de la declaración de la pandemia, que tienden a paliar la situación de algunas colectividades, algunos grupos de personas especialmente, ¿no? Aparte de los que hay aquí,
hay pues programas de financiación del sector que nosotros en el Instituto Nacional de Finanzas llamamos Horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías, que fue uno de los más afectados, y es lo que se ve luego en la jurisprudencia. Ya se ha hablado de las fases que ha atravesado la jurisprudencia, ha tenido un movimiento casi pendular, de una primera fase en la que no se aplicaba nunca, en una sentencia del 57 donde se dice que es absolutamente excepcional, que es muy peligroso, que no se, bueno, si se aplican esos calificativos nunca se va a aplicar la rebus sic stantibus, que como es lo que pasaba hasta que con motivo de la crisis pues aparecen esas sentencias que ya ha reseñado Encarna del Tribunal Supremo, con algunos obiter dicta previos en 2013, pero que realmente son de 2014-2015. Y luego vemos que el péndulo vuelve y una especie de reacción contra esa normalización, ese intento de normalización de esta jurisprudencia que se intenta en estas sentencias de Javier Orduña, y que pues dan pie a otras sentencias de otro ponente que también se ha citado, que es Parraducan, casi todas ellas, que pues vuelve a un criterio restrictivo. Y dentro de la estructura metodológica que plantea las sentencias del 15, hace especial incidencia en aquellos hechos que permitían decir que no se iba a aplicar la regla de la supervención. ¿Por qué? Porque era algo previsto en el contrato, porque no existe una afectación real, o habiendo afectación real, no es de la suficiente entidad como para soslayar el principio pacta sunt servum. Y llegamos a la cuarta etapa, que es la que me toca a mí un poco desarrollar, pues un poco, no más con mayor profundidad, sino más determinada. Aquí, para esta presentación, lo pongo a disposición de quien quiera, pues ya aparecen un poco descritas los puestos de hecho de las sentencias del Tribunal Supremo que ya se han esto, ¿no? Bien, retomando un poquito la estructura de la sentencia de 2015, tenemos por una parte que, bueno, hay una fundamentación, la teoría de la base objetiva del negocio, y luego tenemos la excepción, es decir, que específicamente se ha establecido en el contrato la asignación del riesgo, o bien que esto se derive de la naturaleza del negocio. Hay alguna sentencia muy llamativa como es esta del pase, ¿no? Una compraventa para hacer el pase, esto no es una compraventa, esto realmente es una operación especulativa, ¿de acuerdo? Con lo cual asumes el riesgo de que luego no puedas hacer el pase, porque venga una crisis. Entonces ahí no se aplica la regla de la supervención por la propia naturaleza del contrato, no por cómo se llama el contrato, sino porque eso escondía una operación de inversión. Pero yo lo que quiero fijarme ahora es en los tres elementos que toma estas dos sentencias del año 2014 para avanzar hacia la normalización de la regla de supervención. Un primer criterio es el criterio de la interpretación hermenéutica sociológica, ¿no? Las leyes han de ser interpretadas en función del momento en que han de ser aplicadas. Es el primer gran criterio. El segundo, el contexto económico, que estas sentencias se enmarcan en la crisis de 2008. Y finalmente, en el contexto normativo. Y aquí se alude a los textos internacionales de armonización y actualización en materia de interpretación y eficacia de los contratos y a las propuestas, ¿vale? Se han citado algunas. Yo quiero centrarme particularmente en dos para ver en qué medida, para comprobar en qué medida las sentencias de jurisprudencia menor realmente se están adaptando a estos textos. Por lo tanto, yo entiendo que están anticipando o generando un clima adecuado para que finalmente la regla de supervención llegue a tener eficacia legal porque está preparándose el camino, ¿no? En primer lugar, tenemos ahí los principios del UNIDROIT. Describen lo que es la excesiva onerosidad, pues los términos que ya se han dicho, alteración fundamental del equilibrio del contrato por el incremento de la prestación o el decremento de la contraprestación, la imprevisibilidad y falta de asunción del riesgo. Los eventos que ocurren son conocidos por la parte perjudicada después de la conclusión del contrato. Son conocidos, que es lo que luego también te dice la propuesta de Código Mercantil. Los hechos no podían haber sido razonablemente tenidos en cuenta por la parte perjudicada, están fuera del control de la parte perjudicada y finalmente no fue asumido el hecho por la parte perjudicada. No lo hemos metido en el contrato ni se deriva a la naturaleza del mismo. ¿Y cuáles son las consecuencias? He dicho también, primero, una apuesta por el mantenimiento del contrato, a ver si podemos con una renegociación dar trámite a esto sin que tengamos que acabar con el contrato. Es una cláusula habitual en muchas operaciones, especialmente del comercio internacional. Se prevé en relación con la cláusula de fuerza mayor
que no es exactamente la misma, ¿no? Se prevé que las partes se den un plazo para renegociar y si no, la renegociación no llega a buen puerto, pues entonces ya o destruimos el contrato o damos una solución alternativa. Y, claro, si esta renegociación, como suele ser habitual, pues no llega a un buen puerto y si llega a un buen puerto no nos enteramos y no hay sentencia, pero es posible que sea fructífera como la que tú has citado del tercer hotel del edificio, ¿no? Pues se pide al juez o bien que adapte el contrato en función pues de un coeficiente de reparto del riesgo, ya nos pasamos a la justicia distributiva y dejamos la justicia conmutativa, la prevista por las partes en el contrato, o bien que se extinga. Bien, algo muy parecido que encontramos en la propuesta de Código Mercantil, que no voy a leer, pero que prácticamente copia, cambiando un poco los párrafos, esa estructura de los principios de UNIDROIT de contratos comerciales. Bien. Realmente sabemos que aquí las causas son dos. La propia imposibilidad que plantea el agravamiento de la pandemia, la gente cae enferma porque la gente no se puede desplazar, etcétera, y luego las jurídicas. Las jurídicas están previstas muchas veces en los contratos. Es decir, el cierre de mercados es algo que se prevé en muchos contratos, como he dicho antes, especialmente en el seguro de crédito de la exportación. ¿Qué es lo que hay de nuevo? Pues lo que hay de nuevo, como he dicho, encarna, pues sobre todo es una cuestión de grado. Es tan salvaje la situación que sobrepasa cualquier previsión razonable, ¿no? Las primeras sentencias, las primeras resoluciones judiciales en las que esto aparece son autos en los que se decide si se aplica o no una medida cautelar. Yo lo que he visto, por lo que yo he visto, se suele aplicar la medida cautelar basándose básicamente por los dos criterios o los dos o tres criterios que son necesarios para que una medida cautelar, según la legislación, se apruebe. Una es la apariencia de buen derecho, fumus boni iuris, y luego pues el periculum in mora. En este auto de la Audiencia Provincial de Valencia, de febrero de 2021, encontramos una medida cautelar de un hotel situado en Mallorca. El arrendatario, pues claro, ve que no puede vender plazas de hotel y entonces pide una medida cautelar, en este caso, de aplazamiento, de moratoria en el pago del canon arrendaticio. Bien, en este caso, lo más llamativo de esta sentencia, lo que voy a destacar básicamente, es la gran diferencia que aparece en la sentencia descrita respecto a la situación anterior. Con palabras grandilocuentes, el auto pues dice, no, esto no es una situación asimilable a la época de la crisis económica. ¿Por qué? Porque, de contrario, se habían opuesto a aquellas sentencias de 2019, en las que se había vuelto a un criterio más restrictivo de la aplicación de la regla de la supervención. Entonces, había la sentencia de 15 de junio, creo recordar, de 2019, en la que se decía, bueno, es que hay una cláusula de precio de renta mínima garantizada, que eso implica un cierto desplazamiento por la voluntad de las partes del riesgo hacia el arrendatario. El arrendador quiere cubrirse de riesgo comercial y tenemos de aplicar el mismo criterio en la cuestión de la pandemia. Bien, aquí lo que dice la sentencia es, primero, esa cláusula no es significativa, porque esa cláusula o no es determinante de la inaplicación de la regla de supervención. ¿Por qué? No lo es porque esa cláusula está puesta para situaciones normales y para suavizar las oscilaciones en la situación comercial. Hay épocas de mayor retracción del turismo y otras con mayor desarrollo del turismo. Yo quiero una renta mínima garantizada. No estoy pensando que pueda haber un cierre total. Por lo tanto, no es significativo a la hora de descartar, al contrario de lo que había dicho la sentencia del 19. ¿Por qué? Pues porque aquí, ahora estamos en una situación completamente diversa. Dice la Audiencia Provincial, en este caso, literalmente, la situación ahora es diferente. Nunca antes los tribunales habían tenido que afrontar las consecuencias en el ámbito contractual de una situación sanitaria tan extraordinariamente grave y con efectos tan sumamente extendidos, tan negativos, tan devastadores de la economía, singularmente en el ámbito de la hostelería y el turismo, como la que ha supuesto la pandemia mundial causada por el COVID-19. Pues la mayor parte de las sentencias que se citan en el recurso, y particularmente las más recientes, las del 19 de Parra Lucana, se refieren a situaciones derivadas de la cultura económica o a las fluctuaciones del mercado o bien a cambios de legislación que pueden considerarse habituales o al menos previsibles dentro de la órbita de los riesgos normales o de trato. La economía es cíclica, siempre después de una época de bonanza económica llega un momento
de crisis, incluso de recesión. Bien, por lo tanto, aquí dos hechos. Uno, que la cláusula de renta mínima garantizada no es determinante. Y segundo, que estamos ante una situación completamente diversa. Bien, algo parecido nos encontramos en otro auto de la Audiencia Provincial de Baleares. En este caso tenemos otra vez un local, de arrendamiento de local de negocio. La anterior realmente era un arrendamiento de industria, este arrendamiento local de negocio. Hay una cierta diferencia entre uno y otro. Por si acaso luego pues en el debate se pueden plantear. Bien, aquí pasa lo mismo, lo que pasa es que el negocio ahora está en el aeropuerto, por lo cual con mayor razón si se cierra el aeropuerto es que allí no hay ninguna posibilidad de obtener el más mínimo ingreso, ¿no? Entonces aquí ya no se plantea, por favor, una moratoria en el pago de la renta, sino sencillamente una reducción de la renta radical, ¿no? En función pues de la evolución del tráfico aéreo que va a haber. ¿Verdad? Que primero hay una época de confinamiento, pero luego hay una cierta apertura. El primer avión que fue a Mallorca, estaba yo y toda mi familia en él y nos lo pasamos fenomenal, que decir. Bien, fumus boni iuris. La previsión de una renta mínima garantizada, independiente del volumen de ventas, no impide, otra vez se incide con lo mismo, no impide, en este caso, la aplicación de la cláusula de supervención. Más datos que aparecen en esta sentencia. El periculum in mora. El otro gran concepto que ha de acreditarse para poder dar trámite a una medida cautelar. En este caso, al revés de lo que suele pasar, el periculum in mora no se apoya, esto es muy significativo, en la posibilidad de que sea insolvente la contraparte y que no pueda dar lugar a la devolución de esas rentas que se piden, ¿no? Sino que el mantenimiento del contrato en las condiciones actuales pone en peligro precisamente al propio contrato. Entonces, claro, si yo mantengo un contrato en estas condiciones tan gravosas, acabaré con el contrato. Por lo tanto, el periculum in mora es que puedo cargarme el contrato si continúo en las condiciones. Lo cual a mí me parece pues, una innovación digna de destacar. Bien, en este caso, pues lo que decide el juez es la suspensión de la renta mínima y también la suspensión de la ejecución de una garantía independiente o a primer requerimiento. Luego, no es un tema que voy a tratar ahora, pero se trata de una garantía autónoma que precisamente se suele pactar para que el acreedor esté garantizado frente a cualquier contingencia, incluso las pandemias, los acontecimientos bélicos, los cierres de mercados, los cambios legislativos, etcétera, etcétera. Sin embargo, se dice, vamos a suspender la renta mínima que estaba prevista en el contrato y además por favor, señor juez, prohíba al banco que ejecute, prohíba al beneficiario que ejecute una garantía independiente o a primer requerimiento. Bien, sigamos un poco más. Aquí ya encontramos sentencias, empiezan a aparecer las primeras sentencias. En este caso es una sentencia de un juzgado de primera instancia de Barcelona. También, de nuevo, estamos ante un arrendamiento de un hostal de uso turístico. En este caso, se plantea una reducción del canon arrendaticio a proporción de las pérdidas que se acreditaron respecto al año 2019. ¿Qué hace el juez? Estima que casi se plantea como un hecho notorio la situación general provocada por la crisis. Aparece por primera vez la palabra hecho notorio, que nos recuerda a otros episodios. Y en vez de acoger pues, un criterio de determinación de la distribución entre las partes en función de los parámetros económicos, parte por mitad el riesgo. Es decir, rebajo al 50% el canon arrendaticio y nos repartimos el daño entre los dos. Bien, esto en el libro de Encarna está muy bien tratado, puede ser manifiestamente injusto. Es decir, si yo ya he incluido en el contrato una renta mínima garantizada, es porque yo quiero a partir de ahí que la parte variable nos la repartamos. Partir por el 50% la renta y distribuir el riesgo entre las partes significa alterar un poco, digamos, sin más finura jurídica, alterar un poco lo que las propias partes han previsto en el contrato. Lo que destacaría esta sentencia es precisamente esa tendencia a cortar por la mitad el daño del 50%, que luego vemos repetido en otras muchas sentencias. Bien, avanzando un poco más, encontramos la sentencia de audiencia provincial, ya vamos al plano de las audiencias provinciales, esta todavía en el año 2021, a finales, 30 de diciembre de 2021, en la que, pues aquí, otra vez un contrato de arrendamiento de local de negocio, en este caso era una franquicia de Mango, en la que se produce un cierre forzoso, se apela
a la teoría de la base objetiva del negocio, que es la que se apoya básicamente pues, toda la jurisprudencia que se retoma de los años 2014-2015 del Tribunal Supremo. Y aquí destaco esta sentencia porque alude expresamente a una cuestión que ha sido debatida. Es decir, si hay una serie de medidas previstas normativamente para poder sobrellevar las situaciones de crisis por la pandemia, ¿por qué no te acoges a estas medidas y te vas a la regla de supervención? Entonces, claramente, hay aquí muchas posiciones doctrinales, unos dicen que si habiendo medidas, pues no cabe ya la regla de supervención. Con estas sentencias y otras posteriores, esto salta por los aires y dice que no es posible, no impide la existencia de estas medidas, a las cuales me podría acoger o no, pues la aplicación de la regla de supervención. Además, habla de que no impide la aplicación de la regla tampoco una situación previa de mora por parte del afectado. Bien, otras sentencias como la de Burgos trae a colación otra cuestión. La actividad de hostelería en un determinado momento se plantea como una actividad esencial. Eso permite que se haga, ¿no? Pero también dice el juez, bueno, permitiéndose como actividad esencial, al final esto me permite abrir unos cuantos días a la semana para la gente que está desplazada a Burgos por cuestión de necesidad, pero esto no me permite compensar los costes. Y llegamos ya a alguna sentencia de este mismo año, ya la última que voy a citar en relación con la pandemia. Esta sentencia la cito porque trae otros elementos a debate. Es una sentencia en la que existe una franquicia de Burger King en la zona del Arenal de Mayo, que le pasa exactamente lo mismo. Bien, aquí lo que se pone sobre la mesa es, usted podría haber hecho ventas domiciliarias, podría haber hecho ventas a distancia o online, porque había mucha gente confinada y esa gente tenía que comer. Bueno, pues usted podría haber derivado el negocio a la venta a distancia. Bien, se dice que esto es un factor a tener en cuenta, pero es verdad que donde estaba situado este Burger King, en la zona de la Arena, es una zona que está absolutamente vacía porque no había turismo. Si hubiera estado en otra parte de la ciudad, esto se habría podido tener en cuenta. Y además aquí aparece otro elemento relevante, que existe una renta fija. No hay una renta mínima garantizada, sino que hay una renta fija sin tramo variable. Aquí sí que hay claramente un desplazamiento de riesgo a el arrendatario, en favor del arrendatario. Bien, finalmente, había también una cláusula de desistimiento ad nutum. Usted, si puede existir el contrato en cualquier momento desde una determinada fecha, pues ya está. ¿Para qué me pida la regla de la supervención? Que se aplique. Rescinda el contrato y se acabó. Pero bueno, ¿y si no quiere rescindir el contrato? Si me interesa ese local, ¿por qué tengo que irme a máximos a acabar con el contrato? Si yo quiero, con una corrección de la renta, yo puedo sobrellevar este bache y volver otra vez a explotar, digamos, el negocio en condiciones de normalidad. Y además existe en esta sentencia, por primera vez, un coeficiente de retorno bien pensado en función de las pérdidas, de las previsiones, de la situación inicial de confinamiento y de la situación posterior de parcial pérdida. Bien, ya al margen de las sentencias de la pandemia, y con esto sí que voy a concluir finalmente, al principio he planteado qué pasa a partir de ahora. Bueno, yo entiendo que ha habido una normalización. Había una normalización de la regla de supervención, por lo menos una jurisprudencia menor. Ya veremos qué pasa cuando llegue el Tribunal Supremo si hay recurso de casación, pero prácticamente se han establecido unas reglas muy claras, por lo menos en los contratos de duración y del estilo de los contratos de arrendamiento, bien sea de industria o bien sea de local de negocio. Aquí tenemos una sentencia ya fuera de las sentencias de la pandemia, donde se está aplicando la regla de supervención. Una sentencia bastante original en la que existe dos partes contrapuestas. Una compañía de laboratorios que hace análisis clínicos para una cadena de clínicas, de hospitales. Bien, aquí lo que había pasado es que se había llegado a un acuerdo entre las dos partes de tener un precio de referencia por cada análisis clínico que era de entre 45 y 50 euros por análisis, que efectuaba el laboratorio de forma ambulante en cada una de las clínicas de la cadena. Pero luego, con este precio de referencia, luego además de este precio de referencia, el laboratorio se llevaba el 65% y el resto quedaba en poder del empresario principal, la clínica. Y lo que pasa es que luego cuando se va a negociar con la clínica, la cadena de clínicas va a negociar con las compañías aseguradoras, con las más pequeñas consigue colocar este precio, pero con las grandes, así Adeslas y DKV, no aceptan este precio y lo parten por la mitad. Es
Es decir, que se había dejado un poco al albur de un tercero la determinación del precio. Y esto cambia sustancialmente las condiciones, la base, ¿vale? Entonces, no hay incumplimiento de ninguna de las partes. No es una resolución por incumplimiento. Lo que hay es una determinación del precio por parte de un tercero, no incumple ni el que tiene ni el laboratorio ni la cadena de clínicas, sino que en la negociación posterior se determina un precio que es inaceptable para poder compensar los gastos que esto produce. Entonces, lo que pide el laboratorio es resolver. En este caso no pide una modificación, sino que, dado que es el precio de las grandes compañías aseguradoras, pues en este caso se resuelve el contrato no por incumplimiento de las partes, sino por imposibilidad por cambio de las circunstancias que dan pie a la celebración. Bien, no voy a seguir con esta cuestión. Lo que sí que en la presentación de PowerPoint, lo que quiero decir es que efectivamente los parámetros que está siguiendo la jurisprudencia menor en la aplicación de la regla de la supervención realmente se están adaptando a rajatabla a las previsiones que hay, por una parte en el ámbito internacional y por otra, pues en los textos nacionales, las propuestas nacionales, como yo traigo a colación por el anteproyecto de Código Mercantil, que es el que mejor conozco y el que me trae a mí más de cerca. Luego, pues me he limitado a sacar una serie de ideas generales agrupando las sentencias para que se pueda ver con claridad que efectivamente pues hay unas líneas comunes y que no hay ninguna sentencia que sea parte de la tónica general. Es decir, hay pequeñas diferencias de interpretación entre, bueno, si hay una renta mínima garantizada con un tramo variable o si hay una renta fija. En el primer caso no hay un desplazamiento del riesgo al arrendatario, en el segundo sí. Pequeñas cuestiones de detalle y nada más. Bueno, pues dicho esto, pues quedo a disposición de quien quiera preguntarme cualquier cosa sobre este tema o sobre mi opinión. Gracias.